A todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Valentina Espinosa y el día de hoy vamos a conversar sobre el cáncer y la herencia de este. Entre un 5 y un 10% de los cánceres tienen un carácter hereditario, y esto porque se transmite de padres a hijos una mutación genética concreta que podría desarrollar un tipo concreto de cáncer. Sin embargo, esto no implica la seguridad de que esto vaya a ocurrir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuán posible es evitar un cáncer si tenemos herencia a padecerlo? ¿Cuál es la causa de esta herencia oncológica? Para responder esta y más interrogantes, hoy día nos acompaña Francisca Salinas Ruiz. Ella es enfermera y es asesora de genética en oncología de la unidad de cáncer del Instituto del Cáncer. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias por contactarte con nosotros en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerte. Antes de comenzar a hablar de este tema, les recuerdo a todos que el chat está disponible para que envíen sus preguntas o comentarios, ya que esto los vamos a responder al final junto con Francisca. Para poder partir, la primera pregunta, si nos puedes explicar qué es un cáncer hereditario. Bueno, los cánceres hereditarios hay que considerar que son aquellos cánceres que se caracterizan por presentar variantes patogénicas en la línea germinal. Es lo que comúnmente nosotros llamamos mutaciones y es en un determinado gen. Y esto, lo que uno espera ver son ciertas familias con una alta carga de diagnóstico de cáncer o cánceres presentados nada más temprano de lo que uno esperaría, como a la población general, o también puede ocurrir que son cánceres poco frecuentes. Entonces, lo importante es saber que un cáncer hereditario siempre está asociado a una mutación genética. Y Francisca, ¿cómo se hereda un cáncer? Bueno, el cáncer en sí no se hereda, lo que uno podría eventualmente heredar es una mutación en un gen, y estas variantes patogénicas se van a transmitir de padre a hijo en un porcentaje de un 50% de probabilidades para cada hijo. Eso independiente del sexo, independiente del número de hijos. Entonces es importante considerar esos datos, ya que muchas veces uno considera que solamente vienen heredados por la línea materna, y no, también podría ser que una mutación podría venir heredada por la línea paterna, y la expresión de esa mutación podría que esté asociada más a cánceres en mujeres que en hombres. Y es importante erradicar el mito de que una mutación solamente se transmite a aquellos hijos que tienen más parecido físico con el padre o con el progenitor que es portador de la mutación. En teoría no, eso no es así, sino que principalmente se hereda a cada hijo en un porcentaje de un 50%. Hay que recordar que todas las personas recibimos de herencia 50% por el lado de la mamá, como 50% por el lado del padre. Así que independiente de a quién nos parezcamos físicamente, podemos haber heredado igual la mutación. Así que eso es lo que se hereda, la mutación. El cáncer no. Súper. ¿Y hay algunos cánceres que tienen mayor carga genética que otros? Principalmente no es una mayor carga genética, sino lo que puede haber es una mayor penetrancia de los tipos de cáncer que se podrían presentar. Y esto tiene que ver con qué gen es el que está mutado. Principalmente, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en que en el cáncer de mama los principales genes asociados son los genes BRCA1 y BRCA2, sabemos que el riesgo para una mujer de desarrollar cáncer de mama va a ser entre un 40 hasta un 80%. Entonces puede ser que se presente mucho más que en comparación con los hombres, que estos mismos genes en él van a generar un riesgo de cáncer de próstata de un 20%. Entonces, no es que haya mayor carga genética para presentar cáncer de mama, lo que sí puede haber es mayor probabilidad. Y eso va a depender siempre del gen que esté mutado. O sea, los genes BRCA para el cáncer de mama son los que más incrementan las probabilidades, pero hay otros genes que es lo que nosotros llamamos de moderado riesgo, como el gen TEC2, PALB2, que eventualmente también van a incrementar el riesgo de cáncer de mama, pero la probabilidad de que una persona llegue a desarrollar ese cáncer no va a ser un 80%, sino que puede fluctuar entre un 20, 40, hasta un 58%, dependiendo del gen que esté mutado. ¿Y qué tan frecuentes son los cánceres hereditarios? ¿Son más frecuentes quizás que de alguna otra forma? Ya, lo primero hay que identificar que el cáncer se puede dar como en tres grandes grupos. El principal grupo, que corresponde como al 70%, tiene que ver con los cánceres esporádicos. Y los cánceres esporádicos es el riesgo que tenemos todas las personas de llegar a desarrollar en algún minuto de la vida algún tipo de cáncer. Así que ese es como el riesgo basal que tenemos todas las personas,
solo de llegar a desarrollar cáncer. Después hay un 20% que tiene que ver con el riesgo familiar, que es los cánceres familiares que nosotros llamamos, que es cuando uno en una historia familiar ve muchos cánceres que pueden estar o no asociados, pero cuando se hacen el examen genético eventualmente no aparece ninguna mutación y ahí puede ser que ocurra que en esta familia hay un factor predisponente, pero no tenemos la causa exacta de cuál fue el factor que generó los cánceres en esa familia, pero uno ve un mayor número de cánceres. Y el hereditario corresponde solamente al 5-10% de los cánceres y está dado por un... Pero este 5% es cuando uno lo mira en la globalidad de cáncer, porque si uno se va a los distintos subtipos de cáncer, eventualmente estos riesgos pueden ser mayores. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, el 30% de los cánceres de ovario se habla de que son hereditarios. En cáncer de mama hablamos que entre el 5 al 10%. En el cáncer de colon también fluctúa como entre un 5 o 10%, y ahí obviamente que también hay una subdivisión dentro de ese 5 o 10%. Eventualmente 3% tiene que ver con el síndrome de Lynch y menos del 1% podría ser con poliposia adenomatosa familiar. Y en el cáncer de páncreas, por ejemplo, solo el 3% es hereditario. Entonces, siempre va a depender del tipo de cáncer que uno esté viendo para determinar si es que en realidad es hereditario o no, o qué tan frecuente puede ser. Y para esos cánceres en el fondo hereditarios, ¿hay alguna forma de saber que una persona tiene este gen o esta posibilidad de... ¿Hay algún estudio en específico? Ya, lo primero, y como solo para reiterar un tema de concepto, los genes los tenemos todos, pero lo que vamos a heredar son las mutaciones. Entonces, para lograr determinar la presencia o no de estas mutaciones, si es que alguien lo tiene, es a través de una forma bien concreta y es solamente a través del examen genético. O sea, eventualmente uno podría mirar una genealogía, que es lo que uno busca hacer en la primera parte de una evaluación genética, es hacer un árbol genealógico, determinar si es que ese cáncer es hereditario o no. Y una vez que uno mira esta genealogía, considera que podría eventualmente haber un síndrome oncológico hereditario, es que uno le ofrece a uno de los familiares o al caso índice a la persona que consulta el poder hacer un examen genético. Y en este examen genético lo que se quiere determinar es identificar la presencia o no de una mutación en un gen. Obviamente uno puede hacer en este momento exámenes genéticos que uno puede abordar desde 2 genes hasta 40 o 30 genes, pero siempre hay que tener la precaución de que ese examen genético esté enfocado muchas veces a la patología basal del paciente, porque eventualmente nos vamos a encontrar con que hay veces podemos detectar mutaciones en un gen que no tiene nada que ver con la patología del paciente y a eso nosotros lo que le llamamos un hallazgo incidental. Pero en el caso que se detecta una mutación en un gen que se asocia a la patología, uno diría, bueno, esa fue la causal del cáncer o eso fue lo que generó una mayor probabilidad de que ese paciente desarrollara cáncer. Y estos exámenes genéticos pueden ser una muestra de saliva, una muestra de sangre, ambas formas son igual de confiables y se va a estudiar, se va a hacer un panel genético finalmente, y ahí es lo que les comentaba, se va a determinar la presencia o no de una mutación. Y el examen genético es tan puntual que nos va a decir en qué gen está la mutación y cuál es el cambio específico. Entonces, esa información sí es relevante, considerando que eventualmente ese mismo resultado o esa misma mutación, uno después la puede ir a estudiar al resto de la familia. Y ya no es necesario quizás ir a hacer un panel mucho más amplio, sino que solamente nos vamos a enfocar en aquel gen que está mutado y obviamente en tema de precio, que siempre es lo que a los pacientes les interesa, dado el costo que es totalmente particular, sí se ven beneficiados porque habitualmente cuando los familiares hay que hacerle ese examen ya es mucho más barato, porque ya no, como les comentaba, no hay que ir a hacer un panel más amplio, sino que vamos dirigidamente a mirar la mutación. Y si a una persona le detectan esta mutación en el fondo que se relaciona con algún tipo de cáncer, ¿eso significa necesariamente que va a desarrollar la enfermedad? Eso va a depender y como siempre va a depender del gen que está mutado. Por ejemplo, los genes asociados al cáncer de mama y ovario, que son los BRCA1 y el BRCA2, son 2 genes que incrementan la probabilidad, o sea, el riesgo de desarrollar cáncer de mama va a ser un 80%, el riesgo de cáncer de ovario va a ser un 60% en el caso de BRCA1,
25% en el caso de BRCA2, pero tenemos un margen de que no ocurra. Entonces, en esos casos no va a ocurrir necesariamente que vayan a desarrollar la enfermedad. O sea, existe la posibilidad, pero puede que no ocurra. Pero hay otros genes, como por ejemplo el gen APC, que tiene que ver con poliposia adenomatosa familiar, que es un gen que confiere el 100% del riesgo. Entonces, en ese caso, cuando uno detecta estos genes, una mutación en este gen, uno sí o sí sabe que esa persona va a desarrollar algún tipo a lo largo de la vida. Y uno espera que antes de los 60 años esa persona ya haya hecho alguna manifestación clínica. Entonces, cuando nos encontramos con estos genes que sabemos que sí o sí van a llegar a dar el riesgo del 100% de que desarrolle cáncer la persona, uno debe testear a los familiares y parten a una edad más temprana. O sea, en el caso de APC, uno estudiaría a los hijos, por ejemplo, poniendo en el caso de que un padre sea el portador de esta mutación y tiene hijos adolescentes, uno eventualmente los empieza a estudiar a esa edad, porque si eventualmente son portadores de la mutación, ya parten a los 14 años con colonoscopía, porque la probabilidad de empezar a desarrollar pólipos a esa edad es considerable. Por ejemplo, hay otro gen que se llama el gen RET, que tiene que ver con el cáncer medular de tiroides. En ese caso, estas mutaciones tienen como un... No todas confieren el 100% de riesgo, entonces tienen como una escala. Están las de alto riesgo, muy alto riesgo y como altísimo riesgo. Entonces hay dos mutaciones puntuales, una es la 918, que uno sabe que al tener esa mutación, sí o sí la persona va a desarrollar cáncer medular de tiroides, y las estrategias parten a los 6 meses en el caso de que la madre o el padre tengan una mutación en este gen. En los hijos a los 6 meses de edad ya se pueden empezar a testear, porque eventualmente a esa edad se les podría hacer una tiroidectomía profiláctica, o sea, sacar la tiroide para disminuir al mínimo el riesgo de llegar a desarrollar el cáncer medular de tiroides. Es un cáncer que obviamente es mucho más agresivo, en donde la presentación clínica es distinta, como les digo, puede ocurrir en niños, tienen un porcentaje alto también de desarrollar feocromocitoma, pueden también desarrollar hiperparatiroidismo. Entonces, muchas veces va a estar asociado el gen para saber qué porcentaje de riesgo existe. Entonces, no siempre va a ocurrir. De hecho, el mayor porcentaje de mutaciones en los genes es que no confieren el 100% de riesgo, pero en aquellos genes que sabemos que sí o sí va a ocurrir, debemos partir con las estrategias antes, ya sea con el estudio genético o con seguimiento en el caso de si una persona no tiene acceso a poder realizar el examen genético en su familia, uno debiese considerarlo como que fuesen alguien que tiene mayor riesgo. Así que es por eso que igual de todas maneras se partiría ante el seguimiento. Además que hay que considerar que no siempre todas las personas van a expresar de la misma manera la patología. Entonces, por ejemplo, en el gen BRCA1, solo por poner ejemplo, una mujer puede desarrollar cáncer de mama, dentro de la misma familia otra persona puede desarrollar cáncer de ovario, un hombre puede desarrollar cáncer de próstata. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos la expresividad variable. O sea, no quiere decir que cuando un gen va a estar mutado solamente se puede expresar como un tipo de cáncer, sino que eventualmente se ve como un síndrome. Podrían haber distintos tipos de cáncer asociados. Y también puede ocurrir que en una misma familia una persona que es portadora de la mutación desarrolle un cáncer y otra que tiene la mutación no la exprese. Y a eso es lo que nosotros llamamos penetrancia incompleta, es decir, teniendo la posibilidad de heredar la posibilidad de desarrollar el cáncer, puede que no lo desarrolle. Y es por eso que es importante siempre decir que frente a una persona que tiene una mutación, no siempre vamos a poder determinar si es que va a llegar a desarrollar la patología o a qué edad la va a desarrollar, porque también puede ser que nunca la desarrolle. Entonces ahí es cuando uno habla de estos porcentajes y se dan las estrategias ya sea de seguimiento con exámenes con imágenes, exámenes de sangre o eventualmente en algunos casos conductas un poco más radicales, que vamos a hablar de lo que es cirugías de reducción de riesgo, como puede ser la mastectomía de reducción de riesgo, que es hacer una mastectomía total bilateral, o en algunos casos que se puede ofrecer la salpingoferectomía, que es extirpar los ovarios y las trompas para reducir el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, ahí son distintas las estrategias que se van haciendo.
Y ya nos has explicado un poco de esto del asesoramiento genético, no sé si quieres agregar algo más de en qué consiste y además en qué casos se puede realizar, si es para todos o para algunos en especial. Ujú. Sí, mira, el proceso de asesoramiento genético principalmente es ayudar a las personas a comprender las implicancias tanto médicas, psicológicas y familiares de las contribuciones genéticas a la enfermedad. La idea siempre es educar e informar a los pacientes sobre las afecciones genéticas que pueden haber tanto dentro de la familia y cómo estas pueden afectarlos a él. Entonces, habitualmente son varias entrevistas en donde uno va haciendo la historia familiar, que es esta famosa genealogía, ver cómo se ha presentado el cáncer y ahí poder determinar si es que esa persona es candidata o no a realizar un examen genético. Hay veces que no quiere decir que el asesoramiento genético implica hacer un examen genético. Hay veces que eso no va a ocurrir, pero sí uno le puede aportar mucha información a los pacientes, porque además brindamos apoyos para ayudarlos a enfrentar la situación, le podemos explicar las implicancias, los beneficios, las conductas que ellos pueden tomar y además facilita la toma de decisiones de las conductas que se quieren realizar a futuro. Muchas veces nosotros cuando hablamos de asesoramiento genético le explicamos a los pacientes, por ejemplo, si vienen a hacer un examen genético, le explicamos todos estos temas de la implicancia, las limitaciones que puede tener el examen, cuáles pueden ser las posibles conductas. Pero aquí está también en darle la autonomía al paciente de que él en teoría diga no me quiero hacer este examen y es válido porque este es uno de los puntos importantes a entregarle las herramientas para que el paciente sea capaz de poder tomar una decisión informada. Entonces, aparte de la autonomía, es importante que los pacientes podamos generar la confianza para que ellos puedan expresar la opinión, puedan decidir qué hacer y ser empáticos. Y cuando se puede realizar un asesoramiento genético, pueden ser en distintos casos. Primero puede ser cuando uno ve una historia familiar con muchos antecedentes de cáncer, distintos tipos de cáncer. Hay veces que vamos a saber y de cierta manera vamos a poder lograr identificar rápidamente si es que es un síndrome oncológico hereditario, pero también puede ser que hay veces que se dan como distintos tipos de cáncer y uno cree que no están asociados, pero es por eso que es tan importante la genealogía. También se da cuando hay cáncer a edades tempranas, por ejemplo, en casos de mujeres con cáncer de mama antes de los 45 años, cuando vemos cánceres de colon a edades tempranas, en personas con cáncer, con el diagnóstico solo de cáncer de ovario o cuando hay cáncer de páncreas, ya con eso tiene indicación de realizar un asesoramiento genético. Cuando vemos cánceres poco frecuentes, randomiosarcoma, tumores adrenocorticales, que son muy, muy poco frecuentes, uno también lo esperaría, poder hacer un asesoramiento genético. Y también cuando ya dentro de una familia se ha identificado una mutación, es importante que el resto de la familia pueda participar de un asesoramiento genético para poder explicarle y decirles cuál es el riesgo que tienen de ser portadores de la mutación. Muchas veces las familias se quedan con la idea de que al ser uno de los padres portador de la mutación ya todos van a tener riesgo de heredar esa mutación y no es así. Entonces, el asesoramiento genético sirve para resolver dudas, para educar, para brindar apoyo y como les comentaba, importante poder brindar la autonomía a los pacientes para que ellos puedan decidir qué hacer, tanto con un examen genético o sin el examen genético, y también para después tomar decisiones informadas respecto de sus seguimientos y conductas que se pueden hacer. Muchas gracias, Francisca. Nos han llegado varias preguntas con respecto a este tema. La primera pregunta que nos hacen llegar es los tipos de cáncer, como de pulmón, que fueron adquiridos por los padres al cabo de años por malos hábitos, ¿también podrían ser hereditarios? Hasta ahora el cáncer de pulmón no tiene una explicación genética, o sea, hasta ahora no se estudia ningún gen asociado al cáncer de pulmón, pero eventualmente lo que uno evaluaría, por ejemplo, eso es una de las preguntas que uno siempre le tiene que hacer como a los pacientes. Por ejemplo, si el familiar fumaba o no, y si, por ejemplo, si hay un hábito nocivo de tabaco, uno diría que esa fue la causa principal del cáncer de pulmón. Entonces, importante, el cáncer de pulmón hasta el momento no se estudia hereditariamente, o sea, no vamos a hacer un examen genético, pero sí hay que descartar otras causas. Entonces ahí hay que preguntar si es que esa persona fumaba, si es que trabajaba en minería o si vivía en la zona norte del país, que también hay una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Así que siempre hay que ir haciendo ciertas preguntas para ir descartando de que no sea un cáncer esporádico
que va a estar dado por estos factores tanto ambientales como factores personales, que son conductas de riesgo que eventualmente me incrementan la posibilidad de desarrollar estos cánceres esporádicos. También nos preguntan, dice, tengo herencia de cáncer por el lado de mi padre y mi madre. Me he cuidado desde muy joven, pero tengo temor a que pueda desarrollar esta enfermedad. ¿Debo prestar atención específica a los tipos de cánceres que se les dio a ellos o yo podría desarrollar otro tipo de cáncer? Hay que poner atención a los tipos de cáncer que hay tanto por la línea materna como por la paterna para determinar si es que ese cáncer es un cáncer hereditario o eventualmente pueden ser cánceres esporádicos. Aún así, podría ser que los cánceres de la familia sean, vamos a suponer que son esporádicos, o sea, el riesgo que tenemos todas las personas. Aún así, esa persona va a tener el riesgo de llegar a desarrollar algún cáncer, como poblacionalmente. Pero también ocurre que si en mi familia veo que hay un mayor riesgo que tiene que ver con un cáncer hereditario, eventualmente tendría que tomar algunas conductas distintas. Me voy a explicar. Si en mi familia veo que hay mucho cáncer de mama, jóvenes, y no tengo acceso a hacer el examen genético, eventualmente yo debiese iniciar un seguimiento un poco antes de lo que se habla por la población general, que hablamos entre los 40, 50 años, dependiendo del sistema de salud, si es que soy privado o si soy público, a qué edad me van a ofrecer hacer la mamografía, pero si tengo antecedentes, eventualmente debiese partir antes. Y estoy hablando de que si es una familia en donde hay un cáncer de mama, mamá o abuela con cáncer de mama antes de los 45 años, uno eventualmente debiese partir un seguimiento más o menos a los 25 años, 25 o 30 años para determinar si es que es necesario hacer resonancia o mamografía. O sea, va a haber un riesgo mayor. Y aún así, puede ocurrir que en mi familia haya una mutación, yo no la heredé, yo igual voy a tener riesgo de tener cáncer. Pero ahí mi cáncer va a ser el riesgo esporádico, o sea, como cualquier otra mujer. Entonces, siempre es importante identificar cuáles son los cánceres que están dentro de la familia y si es que podrían eventualmente ser un cáncer hereditario. También nos preguntan, ¿cada cuánto debería realizarme chequeos médicos si mis padres sufrieron cáncer? ¿Podría tratarse de un cáncer silencioso? Lo que pasa es que en relación a los seguimientos va a depender muchas veces el tipo de cáncer que hayan tenido los padres. O sea, si es, por ejemplo, voy a volver al cáncer de pulmón, que es como bien frecuente y es muy asociado a un hábito nocivo que tiene que ver con el tabaco. O sea, si mi papá tuvo un cáncer de pulmón y era fumador de grandes cantidades de tabaco, lo más probable es que si yo no fumo, mi riesgo de cáncer de pulmón va a ser poblacional. Pero si yo también fumo, lo más probable es que mi riesgo va a ser mucho mayor en comparación con una persona que no fuma. Entonces, es por eso que los seguimientos son un poquito difícil determinar en qué minuto debo partir. Obviamente uno tiene que definir primero el tipo de cáncer que está presente en la familia y en base a eso uno va definiendo los seguimientos. Si, por ejemplo, mi mamá tuvo un cáncer de ovario, uno eventualmente en las mujeres en las hijas de una mujer que ha tenido cáncer de ovario, uno igual parte un seguimiento un poquito antes. Así también, por ejemplo, cuando hay melanoma, el cáncer de la piel, uno también debiese partir un seguimiento con un dermatólogo, hacer tequeo, y también están las conductas de autocuidado. O sea, ahí uno igual les dice el uso del bloqueador durante todo el año, evitar la exposición solar en ciertos horarios del día, pero es difícil en este momento de determinar cuál es el seguimiento para cada persona, porque hay que ver bien cuáles son los cánceres y si es que esos cánceres corresponden a ser hereditarios o son cánceres esporádicos. Gracias, Francisca. También nos preguntan, si mis padres desarrollaron cáncer en la etapa adulta de su vida, ¿significa igual que yo puedo desarrollarla desde joven o se repetirá la historia y luego de los 60 debo estar más alerta? Ya, esto un poco como las preguntas anteriores, que en realidad efectivamente puede ser que mis papás hayan tenido un cáncer después de los 60 años y lo más probable es que pueden haber sido cánceres esporádicos, que es como cuando más incrementa el riesgo de cáncer después de los 55, 60 años habitualmente. Entonces, en ese caso, no necesariamente yo voy a partir con un seguimiento a una edad más temprana, pero si, por ejemplo, en esa misma familia veo varios tipos de cáncer que se asocian y eventualmente existe una mutación, ahí sí voy a tener que partir a una edad mucho más temprana. Con algunos tipos de cáncer, uno como medida de prevención parte antes. Por ejemplo, si yo veo un cáncer de colon a los 55 años, en mis papás, en alguno de mis dos papás o en alguno de mis hermanos, yo debiese partir 10 años antes realizando colonoscopia, independiente de que haya o no una mutación, sino que como por prevención
solo por el hecho de que en mi familia hubo un cáncer. Súper. También nos preguntan, si yo tuve cáncer de mama y tuve un bebé recién, ¿tengo que estar alerta desde ahora para evitar que mi hija no desarrolle un cáncer? Ya, no, en un bebé no necesariamente tiene que ver con el cáncer, no va a ocurrir en un bebé, en un lactante, ni en un niño, sino que efectivamente cuando una mujer joven ha desarrollado cáncer de mama, lo ideal es que sus hijos, hijas principalmente, partan un seguimiento a más temprana edad. Eso es a los 25 años, uno siempre les dice que por lo menos inicien un control con un cirujano de mama, que es el especialista en mama, y ahí definir el seguimiento. Ahora, en la actualidad, uno debiese partir a los 25 años en estos casos, que son personas que la madre ha sido con un cáncer de mama muy joven, de hacer resonancia. Entre los 25 y los 30, y a los 30 años uno eventualmente le agregaría la mamografía, y ahí estos exámenes una vez al año, pero se van alternando cada 6 meses, de manera de tener un seguimiento mucho más frecuente y más cortito en el intervalo. Pero si fue un cáncer, por poner un ejemplo, a los 55 años un cáncer de mama, uno le diría que esa hija parta a los 40 años con seguimiento de mamografía, nomás sería como el riesgo poblacional. Y también, obviamente, considerar que si esa mujer que tuvo un cáncer de mama joven fue un caso aislado, o si fue dentro de una historia familiar con mucho cáncer, eventualmente uno a esa persona, que fue la que desarrolló el cáncer de mama jovencita, habría que hacer el examen genético, porque hay ciertos genes asociados al cáncer de mama, la gran mayoría de los genes asociados al cáncer de mama tienen que ver con cáncer en el adulto, pero también hay algunos genes que tienen que ver con cáncer en niños. Entonces, por eso es importante determinar si es que esa familia está dentro de un síndrome oncológico, hacerle el examen genético, porque podría ocurrir que tuviese una mutación en un gen que sí asocia o que incrementa el riesgo de cáncer en los niños. Y ahí sí uno debiese poner mayor énfasis en evaluar a esa hija, o también estudiarla en el caso de que la mamá tuviese una mutación. También nos preguntan específicamente, ¿qué estudios se debe hacer una persona que tiene antecedentes de cáncer en su familia? ¿O esto va a depender también del tipo de cáncer que hay presente? Así es, va a depender del tipo de cáncer, porque por ejemplo, si solamente vemos cánceres de mama, hacemos un panel enfocado al cáncer de mama. Si veo mama y ovario, voy a hacer un examen en que abarque genes de mama y ovario. Si veo solamente cáncer de colon, voy a estar pensando en a lo mejor síndrome asociado al cáncer de colon, si es que ese cáncer de colon tenía pólipos la persona en múltiples cantidades. Eventualmente voy a estar pensando en en una poliposia adenomatosa familiar, o eventualmente si veo una historia familiar con cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer gástrico, podría estar pensando en un síndrome de Lynch. Entonces es por eso que es la importancia de saber qué tipos de cánceres hay en la familia para poder definir los genes. Hay veces que uno puede hacer paneles amplios, es como ir a mirar muchos genes de una vez, y eso obviamente aporta información de todas maneras, pero también nos aporta información desde el punto de evidencia científica. También nos hacen una pregunta con respecto a, dice, mi padre es diabético y tiene cáncer de próstata. Según los doctores, esta última se desarrolló por la vejez. Sin embargo, ¿este debería ser un llamado de alerta para mí? Si un cáncer de próstata en una tercera edad, o sea, estamos hablando de mayor de 65 años, y si no hay más antecedentes familiar, lo más probable es que ese cáncer de próstata haya sido un cáncer esporádico. Pero si vemos dentro de una familia un cáncer, en el caso de un cáncer de próstata, vemos cánceres de mama, vemos cáncer de ovario, eventualmente sí podríamos pensar en un cáncer hereditario. Siempre va a tener que ver mucho la carga familiar, eso es lo más importante, como ver si es que hay otros tipos de cáncer en la familia. Y ahí voy a hacer un Sí, por favor. paréntesis que no tiene que ver tanto con la herencia, que en este momento hay muchos pacientes con cáncer de próstata o con cáncer de páncreas que se les pide el examen genético, no pensando necesariamente en una mutación, sino que en algunas veces se está utilizando para el uso de ciertos fármacos como tratamiento, ya que también de repente eso puede generar la duda de que pucha, en realidad hay una mutación, y puede ser que se le está solicitando solamente por el diagnóstico. Súper. También siguiendo un poco esa línea, otra persona nos pregunta, mi madre falleció de cáncer de páncreas a los 65 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Yo tengo 29 años. ¿El screening corresponde solamente con imágenes abdominales?
Para el cáncer de páncreas y diagnosticado a esa edad, lo más probable es que sea un cáncer esporádico. Pero si, vuelvo un poquito a reiterar, si hay más historia familiar, habría que pensar en que eventualmente podría haber una mutación. Para el cáncer de páncreas, la pesquisa no es muy buena, y en el caso de que existiese una mutación, o en el caso de que en mi familia hubiesen por lo menos 3 o 4 antecedentes de cáncer de páncreas, uno cambiaría el screening. Y ahí el screening es hacer colangioresonancia o endosonografía, o sea, son exámenes mucho más específicos. Pero solo por el antecedente de la mamá, si fuese un caso aislado, no es necesario. Otra pregunta también que nos llega a Francisca es si existen antecedentes de cáncer en abuelos, en padres, en hermanos. ¿Hay algún riesgo específico de quizás tener la mutación presente más, por ejemplo, en los abuelos o en los padres? ¿Pesa más un tipo de familiar que otro? Siempre como el mayor porcentaje, o sea, no el mayor porcentaje, sino lo que más pesa cuando nosotros queremos como elegir el mejor candidato para hacer un examen genético, siempre va a ser la persona más joven de la que desarrolló el cáncer. Entonces, hay veces que uno ve múltiples cánceres en la familia y veo un cáncer a los 30, otro a los 40 y otro a los 50. Ahí obviamente que el mejor candidato va a ser aquel que desarrolló el cáncer a más temprana edad, siempre y cuando sea un cáncer que está englobado dentro de un cáncer hereditario, porque podría ocurrir, y a veces resulta ser que yo veo una historia familiar y puede que sea un cáncer totalmente esporádico dentro de una familia, un cáncer hereditario. Me explico. Por ejemplo, en las mujeres el cáncer cervicuterino es un cáncer que está altamente asociado con el virus papiloma y se presenta en edades muy tempranas. Pero puede ser que en mi familia haya mucho cáncer de mama y ovario, y justo la persona que desarrolló el cáncer cervicuterino es la más joven. A lo mejor en ella ese examen no se va a considerar ella como el caso índice para estudiarlo, porque ese cáncer lo más probable es que lo vamos a considerar como un cáncer esporádico, o sea, el riesgo estaba dado por este virus y no necesariamente por una mutación. Entonces ahí uno siempre es importante revisar los antecedentes, los tipos de cáncer y la edad de presentación para elegir quién es el mejor candidato. Y siempre el mejor candidato va a ser la persona que tuvo cáncer antes de una persona sana. Y en el caso de personas sanas, nosotros le hacemos el examen cuando no tenemos disponible a nadie de los que haya tenido cáncer. Obviamente que eso va a tener algunas limitantes en el resultado después del examen, en que no se puede extrapolar el resultado final. Si es que, por ejemplo, no tiene una mutación y es negativo, no lo puedo extrapolar al resto de la familia, pero sí eventualmente le va a servir a la persona que consulta y a su descendencia. También nos piden si se puede hacer una especie de clasificación o un listado, un punteo de qué tipos de cánceres pueden estar más relacionados a un carácter hereditario, en el fondo como para poder hacer la diferencia con los otros esporádicos. Sí, de todas maneras. Por ejemplo, los cánceres de mama, todo cáncer menor de 45 años hace sospechar de que es un cáncer hereditario, cuando en una historia familiar vemos por lo menos 2 o 3 mujeres con cáncer de mama a distintas edades. El cáncer de ovario siempre nos va a llamar la atención de que puede ser hereditario. Cáncer de páncreas también. La probabilidad, perdón, y ahí, en relación al caso que les dije anterior a la chica que le dije que no era necesario un mayor seguimiento, tiene que ver con que la probabilidad de que aparezca una mutación en un cáncer de páncreas es baja. Por eso que siempre se considera, pero solo el 3% es hereditario. Eh, Cáncer de colon antes de los 50 años, el cáncer de endometrio y en una historia familiar con cáncer de colon también hace sospechar que sea un cáncer hereditario en, en ciertas poblaciones, por ejemplo la población judía ashkenazí, tiene mayor riesgo de cáncer de mama, mayor riesgo de cáncer de ovario porque tienen 3 mutaciones específicas en los genes BRCA, así que también solamente por ser población judía que nací y tener algún familiar con cáncer de mama, uno eventualmente también les indicaría realizar un examen. Eh, Cuando hay bilateralidad de los cánceres, por ejemplo, si tengo cáncer de mama en ambas mamas o si hay cáncer renal en los 2 riñones, también eso se puede estudiar. Cuando son cánceres poco frecuentes, como lo adrenocortical, también puede ser cuando hay cáncer medular de tiroides, cuando vemos presentación en algunos niños de algunos cánceres que no debiesen ser presentados a su edad. Entonces, el listado es eterno, es mucho, es harto, pero siempre quedarnos con la idea de que cuando hay
personas muy jóvenes con cáncer de distinto tipo, cuando en mi familia hay múltiples tipos de cáncer que pueden estar relacionados o que son el mismo tipo, cuando vemos cánceres bilaterales, como les decía, mama, renal, y cuando son cánceres poco frecuentes. Así que esos sí son los tipos como la primera señal de alerta, como para pensar que eventualmente podría haber un cáncer hereditario. Muchas gracias, Francisca. De verdad, sí, información súper interesante. Han surgido hartas preguntas en el chat. También nos gustaría saber si nos puedes dar algún resumen quizás de las recomendaciones que deberían seguir las personas que tienen familiares con diagnóstico oncológico. ¿Hay algo específico en que deban preocuparse? ¿Hay algo que deban hacer en específico? Si tú nos puedes dar alguna recomendación con respecto a eso. Sí, algunos como ciertos tips. Siempre cuando vemos cánceres muy jóvenes, tratar de empezar a evaluarnos un poquito antes de la edad poblacional. Y eso es como está dado para todo tipo de cáncer. O sea, lo que les comentaba, si hay cánceres de mama, partir antes, 25, 30 años, y siempre consultar con los médicos especialistas de área. ¿Ya? O sea, si mi mamá tuvo cáncer de mama, ir al especialista en mama. En el caso del cáncer de colon, si fue antes de los 50, a partir de años antes de ese cáncer de colon. En el caso del cáncer gástrico, lo mismo, a partir de años con endoscopía. Solamente como prevención. Puede ser que no esté dentro de un síndrome hereditario, pero sí hago cierto seguimiento. Y siempre es importante que, de acuerdo a la edad que uno tenga, hacer sus chequeos de control habitual. O sea, si ya empecé a tener relaciones sexuales, obviamente hay que hacer el PAP para prevención del cáncer cervicuterino, la detección de virus papiloma o alguna lesión. Eh, si tengo más de 50 años, hacer colonoscopía o endoscopía, solamente como por control poblacional. A los 40 años, 50 años, la mamografía, eco transvaginal. En el caso del hombre, a los 40 años, el antígeno prostático, control con el urólogo. Entonces, ahí es como ir siempre en base, primero, a la edad poblacional, el riesgo que podemos tener todos, y si en mi historia familiar veo ciertos tipos de cáncer, eventualmente poner énfasis en esos tipos de cáncer y acudir con un médico especialista. Muchas gracias, Francisca. Ya estamos llegando al final de este espacio del día de hoy. ¿Hay algún breve mensaje que tú quieras entregarle a la gente, algo que quieras destacar antes de finalizar esta conversación? Bueno, primero que todo agradecerles por esta oportunidad. Sabemos que el cáncer hereditario no es un tema tan frecuente, así que muchas gracias por eso. Y siempre, eh, como dato, mirar nuestra historia familiar. Hay veces que podemos tener limitaciones, el cáncer hay veces que también es un tema tabú, pero si no tenemos esta información, si no logramos armar nuestra historia, nuestro árbol genealógico, de repente perdemos mucha información. Así que pensar que el cáncer no es una condena, sabemos que hay muchos tratamientos, el hecho también de ser portador de una mutación tampoco es una condena que voy a llegar a desarrollar cáncer. Se pueden hacer medidas de detección precoz, y creo que el mensaje siempre es que prevenir es lo fundamental, poder hacer una prevención y enfocarnos en eso. Sería lo ideal. O sea, lo ideal es que pudiésemos tener muchas opciones de poder hacer prevención constantemente. Sabemos que no es así, pero poder cuidarnos y partir desde el autocuidado, desde los factores de riesgo, desde los hábitos nocivos, tabaco, alcohol, drogas u otros. Tratar de cuidarnos siempre con el peso, que son factores de riesgo que van aportando ahí un granito. No van a ser grandes riesgos, pero sí van aportando granitos a esto, a incrementar el riesgo de cáncer. Así que dos cosas principalmente: la prevención, y eso parte por casa siempre con el autocuidado, y por el otro lado que tratar siempre de mirar a la familia completa para poder pensar en si es que hay estos riesgos de síndrome hereditario. Muchas gracias, Francisca, por ese mensaje tan claro. También nos han llegado muchas felicitaciones en el chat. Muy interesante el tema, muchas gracias por la información, quedó todo muy claro, así que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. También agradecemos a las personas que se conectaron hoy, que nos acompañaron. Como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Aquí pueden ver también todas nuestras charlas anteriores.
Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan y también puedan seguir las próximas charlas en línea. Los dejamos invitados ya para el próximo martes, para una nueva sesión de Hablemos de Salud, el martes 7 de septiembre a las 14 horas, donde vamos a hablar sobre el virus respiratorio sincicial que debemos saber. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos el próximo martes.